veo los seres pequeñitos con traje y con una antena. Ok, ¿y estos seres altos cómo eran? ¿Delgados, con traje o con Bueno, luz? mira, ¿Cómo eran? ellos prácticamente eran delgados. Me tocó ver un ser grisáceo prácticamente estaba abrazando un árbol. O sea, en este caso quiero suponer que él me vio y dijo, pues me pierdo, ¿verdad? Fue cuando tuve el contacto con estos seres mucho más grandes, sí, a las 8:33 de la noche en mi rancho. Hola, muy buenas noches. Soy la licenciada Araceli. Soy originaria de Tampico, Tamaulipas, y tengo un rancho en Pueblo Viejo, estado de Veracruz, cerca de Playa Hermosa. Platícanos un poquito qué es lo que sucede por allá donde vives tú. Bueno, mira, en la zona, en lo que es en mi rancho, pues bueno, tenemos avistamientos del fenómeno ovni y también tenemos en área paranormal. Ok, fenómenos ovnis. ¿Qué es lo que has visto? Bueno, desde seres extraterrestres hasta esferas, naves triangulares y unas tipo cigarro. Bueno, aquí para la gente que nos está viendo les presento algunas imágenes para que las vean y algunas fotografías e inclusive algunos videos que me has enviado muy interesantes. Hay unas esferas que se ven muy claritas en el cielo. Esto me comentabas que lo ves seguido. Sí, claro que sí. Incluso por lo regular es de 7 de la noche a 8:30, pero es todos los días, prácticamente. Ok, ¿y los seres que has visto cómo son? Son altos, incluso me tocó prácticamente 2 metros. Uno de ellos que alcancé a verlo, uno era grisáceo y el otro la cabeza le brillaba como si fuera un foco. Ok, ¿y los ves en el día, en la noche, a cualquier hora? Bueno, por lo regular a mí me tocó verla el día 4 de junio del año 22 a las 8:33 de la noche. Ok, ¿y a más o menos a qué distancia los viste? Prácticamente los vi a unos 70 metros y después tuve contacto con ellos a 30 metros. Bueno, antes todo saludándote. Bueno, mira, te voy a contar la historia rápidamente. Aquí el día 4 de junio a las 8:33 de la noche, esa es la pequeña bodega, la cual, de aquí, pues bueno, se tomaron las fotografías de los seres, pues que vimos, ese día. Mi pareja, pues como lo redactaba anteriormente, salió a guardar unas cosas cuando de repente me establece que en la parte de abajo, que es esta zona, ¿sí? Te voy a indicar aquí enfrente, donde están precisamente estos dos árboles, en el que está de este lado, es donde me tocó ver los seres, ¿sí? Aquí pues tiro la luz, inmediatamente que tiro la luz, veo que esos cristales pues brillan más de lo normal e inmediatamente le pido que nos vayamos. A esta altura, donde yo estoy ahorita, es cuando la camioneta da vuelta para reincorporarse, ya que esta es la única salida que yo tengo, ¿sí? Esta es la única. A lo cual, al momento que yo voy caminando casi a la mitad del terreno, es cuando yo alcanzo a ver los seres de color grisáceo, que prácticamente uno de ellos está abrazando este árbol, ¿sí? Lo voy a enfocar. Ese es un árbol, es este. Lo empieza pues prácticamente a abrazar y es donde lo veo en color grisáceo. De ahí yo sigo caminando, de manera directa, sigo caminando, la camioneta ya estaba en la parte de abajo, cuando, pues prácticamente al momento que yo camino y llego a esta zona, me toca cerrar esta puerta, ya que es de encino, en lo que le pongo los candados, me cruzo al grado de cruzar esta calle que tenemos que son 10 metros y me pongo en esta zona, a lo cual es cuando yo prácticamente los tengo a 30 metros y es donde hago contacto con ellos. Prácticamente estaban en esta zona recogiendo muestras, ¿sí? Andaban, yo vi aproximadamente entre 3, 2 y 3, que son los puntos que se encuentran abajo, pero ellos andaban en esta zona recogiendo como muestras. No se escuchaba absolutamente nada. El lugar estaba muy limpio en aquel entonces. Acababan de limpiarlo. A lo cual, eso te comento lo que a mí me pasó. Sí, precisamente el 4 de junio a las 8:33 de la noche. Sí, es cuando yo tuve contacto con ellos de manera, ¿Te co- de manera ¿Y te directa. comunicaste telepáticamente con ellos o algo? Sí, bueno, incluso yo levanté las manos y les dije que pues no me hicieran nada, ¿verdad? Ellos estaban como recogiendo, tomando muestras del suelo.
Y esos que viste son los que miden 2 metros. aproximadamente. Oye, Incluso ¿cómo eran caminaban de forma delgados? lenta. ¿Cómo se Sí, veían? bueno, mira, yo la verdad es como si tuvieran alguna capa cubierta. Al que vi al ser de color grisáceo, prácticamente se camuflajeó porque agarró un árbol y se empezó como a desintegrar. Y los otros estaban escondidos, incluso la cabeza les brillaba como si tuvieran foco, como si fuera un foco, vaya, ¿sí? Emanaban una claridad. Incluso hay una fotografía de ellos donde el ser pues prácticamente se me queda viendo y se le alcanzan a ver unos ojos muy grandes. Ok. Me A ellos comentaste prácticamente, también que fueron algunos investigadores sí, y estuvieron ahí en el área, ¿no? así es, bueno, fueron ICOT, que fue una, institución de investigación del fenómeno OVNI en Ciudad Madero. Después fue el Alien de Miramar, también investigador del fenómeno OVNI. Este, de ahí, pues, fue Misterio Siniestro de Altamira, que fueron los que fueron a checar el área paranormal. Ok. ¿Y tomaron algunas fotografías? ¿Tuvieron algún contacto? ¿Cómo les fue? Bueno, mira, en las primeras investigaciones que tuvieron ellos, en este caso, ICOT, que fue uno de los primeros que les interesó precisamente tanto la fotografía, porque fue por medio de una publicación de una revista digital, ¿verdad? Fue cuando ellos pues ven, me piden la foto, la analizan y se dan cuenta que es una foto verdadera, que no es ningún camuflajeazo ni nada de eso. Es cuando ellos deciden ir a investigar y pues prácticamente los primeros días ellos no vieron nada, sí, hasta despuesito que ya tuvieron un contacto ya un poquito ya más directo, que fue cuando tomaron unas fotografías y alcanzaron a ver unas esferas y unos platillos. Ok. Me comentaste también que de hecho vi una fotografía en donde se ven muchas esferas de luz en el cielo. Me comentaron que querían hacer un tipo de contacto. En Ajá. ese momento había aproximadamente entre 10 y 15 personas, incluyéndonos a nosotros, una servidora, que se encontraban acampando y que iban a quedarse esa noche. A lo cual Ok. ellos llegan y les dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer un tipo de contacto. Pero él nos dice, el encargado, que en este caso es el señor Juan Carlos, les pide que pues hagamos un círculo en el centro del terreno y que se tomen de la mano, que cierren los ojos, y ellos empiezan en este caso a tener ese tipo de contacto, que Ok. fue precisamente el 12 de agosto a las 21:09 horas. Es cuando me invitan a mí y yo les comento que yo no, porque la verdad, yo les decía, pues es la cuestión de la energía y no me sentía dispuesta, ¿verdad? Ya. A lo cual me quedo y les dije, bueno, yo les voy a tomar unas fotografías y es cuando existen dos, tres fotografías donde están unos seres precisamente como entrelazados en la parte de arriba donde ellos están tratando de invocar a estos seres. Aquí les presento las fotos para que las vean, están muy interesantes. Oye, licenciado, otra pregunta. Fíjate que en muchos lugares del mundo se presta mucho que en los campos de trigo, dice mucha gente que bajan estas naves y dejan Ajá. como unas tipo figuras. ¿Ahí ha Ujú. sucedido algo así? Sí, bueno, incluso nosotros, a mí me pasó Ajá, precisamente el día 24 de noviembre ajá, del año 23 a las 17:59, unos días antes precisamente, nosotros estuvimos en el rancho, pusimos una cámara, a lo ajá. cual, para ver qué era lo que realmente estaba sucediendo, y el día precisamente el 24 de noviembre es cuando aparece. Me comunican en la mañana que había aparecido una rueda en el centro del terreno de mi rancho, a lo cual yo no pude acudir en la mañana y me presento el día 24 de noviembre a las 17:59 de la tarde, y es donde prácticamente veo una rueda totalmente hecha en el centro de mi terreno. Ok, aquí les presento la imagen para que la aprecien. Está muy interesante y sobre todo que pues es muy exacto, ¿no? Tendrías que tener alguna maquinaria muy especial para hacer algún tipo no sé, de hacer eso en el campo. Es muy complicado. Así Y ahora es. sí que las fotografías que tú me envías, yo las veo y me quedo asombrado ya que pues tienes mucho material y no es común que alguien tenga tanto material. Es muy extraño que te suceda tanto tan seguido. Digamos que la Ujú. semana, de 7 días de la semana, creo que quizás 5 te pasa.
Sí, o más, no sé si sea todos los días. Platícame sí. tú, ¿qué tan Bueno, mira, seguido ves esto? bueno, es seguido, es prácticamente eso es todos los días, Todos los al días. momento, todos los días. Incluso empezando a oscurecer, por lo regular nosotros nos quedamos un poquito más de tiempo en el rancho. Es cuando no teníamos la costumbre de observar el cielo. A raíz de que, bueno, cuando vimos los seres en el año 22 fue cuando empezamos a ver naves de forma triangulares y decidimos, bueno, eh, vamos a seguir viendo. Fue cuando me nace la situación de estar viendo el cielo a ver qué más estamos por captar, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí es donde empezamos nosotros a ver y decidimos estar tomando fotografías. Para mí es algo nuevo porque yo trabajaba en una instancia del Fuero Federal y pues mucha gente me conoce, a lo Ajá. cual si yo comentaba, pues yo ya Claro. sabía que me iban a decir, no, pues esta ya de plano Ya está loca o está mal o demás. así es, le hizo Claro. daño el contagio de COVID y pues la verdad, Eh, mejor decidí mantenerme callada. A raíz de que yo me salgo de trabajar por las secuelas del COVID en el año 22, precisamente en el mes de mayo, es cuando yo en el mes de junio empiezo a tener contacto con estos seres. O sea, ya no estaba trabajando, ¿sí? Y es cuando, bueno, dije, pues voy a ver qué ¿Qué más está vemos aquí pasando? en el terreno o en el rancho. Y bueno, me pasa la situación de los seres. Al mes, nosotros tenemos un trabajador que se queda en la noche, es un velador, a lo cual después de que nos sucedieron los acontecimientos del avistamiento de estos seres, yo platiqué con él y le comenté que si él no había visto nada en la noche, a lo cual él me comenta, ay, es que no le queremos, yo no le quiero decir nada, ¿verdad? Pero él manifiesta que estando una noche, siendo las 3 de la mañana, veo una persona corriendo como en posición así como de un perro corriendo con las cuatro patas y él pues dice, se queda así como de seis. Dijo, pero agarró para en la parte de abajo y fue cuando me dijo, ¿qué está pasando? Fue cuando le comenté lo que yo había visto hace, no tenía mucho tiempo, no pasaba ni del mes porque no lo había visto. Y me dijo, no, Melis, que no le quería decir nada. Fue cuando yo le dije que si él avistaba algo, veía algo, pues inmediatamente me avisara, pero también ponerle del conocimiento a él de lo que realmente estaba pasando, ya sea que él también viera ese tipo de situaciones, a lo Ya. cual a él le tocó también. Ok. Oye, una pregunta. ¿Estos seres que has visto son diferentes o son iguales? Bueno, mira, la verdad son diferentes. A mí me tocó precisamente ver un ser pequeño con un trajecito y una antena después. Entonces son totalmente diferentes. Este ser pequeño es el que a mí me cura de una tos que tenía ya una semana y en menos de 40 minutos pues prácticamente me quita esa tos. Ese ser yo lo vi el 24 de octubre del año 23 a las 19:26 horas en la tarde. ¿Y Sí, cómo me es que, empezó. cómo es que te curó la tos? Bueno, mira, yo la verdad, yo me sentía mal, yo me había contagiado de influenza. Yo me había dado una temperatura, me sentía mal. En eso, nos quedamos en el rancho y decidí, algo me llama la atención, me voy a lo que viene siendo la construcción del piso, y nada más en la mente se me vino, quiero sanar o sanidad, no recuerdo bien. En eso me Ajá. empiezan a aventar un láser de la parte de abajo, muy insistente, pero no era un láser directo, era un láser, que pues que hacía onditas, a lo Ok. cual estoy muy insistente, a lo ¿Y cual me le te quedo. pegaba a ti la luz? Yo la veía, haz de cuenta que se ¿La hacía veías? chiquita y se hacía grande, ¿sí? Pero ¿Pero hacia insistente dónde estaba dirigida? ¿Hacia ti? hacia mí, o sea, para Ok, que yo la viera. ok, Es de cuenta que la luz estaba de abajo hacia arriba y yo la veía de arriba hacia abajo. ok. Entonces decidí tomar una fotografía. La fotografía está totalmente oscura. Cuando llegué a la casa la aclaré y es cuando veo un ser pequeñito con traje y una antenita aquí en la parte de arriba. Él es quien te estaba aventando esa luz. Así es el que me estaba aventando la luz. Y después de eso, unas horas después, no sé cuánto tiempo pasó, fue que te curaste de la tos. Sí, prácticamente fue como a los 40 a 50 minutos, no, no era mucho. Fue cuando yo empiezo se me empezó como que a desinflamar algo Ajá. y prácticamente ya no estaba tosiendo y a lo cual se me hizo muy raro, ¿verdad? Porque ya había tomado jarabes, ya había tomado pastillas, ya había tomado
mucho medicamento para desinflamar y no se me quitaba la tos con nada. Incluso antes de que sucediera todo eso, yo había hablado con mi médico y le había dicho de que pues me diera otro tipo de medicamento. Me dijo, ya no puedo darte, Ara. Dijo, porque ya es mucho, ya tienes, si te tomas esto es pues para tos seca y tú ya no tienes tos seca, es tos con flema. Pero sí fue Ok, rápido, que se me curó en menos de una hora ok. prácticamente. De los seres, este fue el primero que viste, el de la antenita. Bueno, el primero que vi fueron los Sí. seres altos, que la cabeza les brillaba como si fuera foco. Eso los vi en el año 22 y en el año 23 fue cuando veo los seres pequeñitos con traje y con una antena. Ok, ¿y estos seres altos cómo eran? ¿Delgados, con traje o con Bueno, luz? mira, ¿Cómo eran? ellos prácticamente eran delgados. Me tocó ver un ser grisáceo prácticamente estaba abrazando un árbol. O sea, en este caso quiero suponer que él me vio y dijo, pues me pierdo, ¿verdad? Entonces, al otro ser, pues lo vi caminando de manera lenta, como que buscando muestras, ¿sí? Y eran altos y solamente la cabeza les alumbraba como si fueran focos. Oye, una pregunta, ¿son como los vemos en las películas o son diferentes? Son diferentes. Son Incluso, diferentes. bueno, yo lo comentaba, hubo un caso de unos muchachos, este, que tuvieron precisamente les sucedió lo mismo que a mí, un tipo de contacto en La Rumorosa, ¿sí? Que Ajá. eran tres chavos que se subieron arriba de unos árboles y vieron unos seres transparentes. Prácticamente eran los mismos, nada más que esos de aquí hacia abajo, como que traían algo, que no se les veía lo que es, el cuerpo, pero de la cabeza hacia arriba era pura luz, pura luminosidad lo que ellos O tenían sea, tú alrededor de veías la como cabeza. una silueta de luz, nada más, no le distinguías en sí facciones a esa cara. No, 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 no. Ok. Hasta que la fotografía la amplié y la acerqué fue cuando me di cuenta que unos de ellos tenían los ojos muy redondos y muy grandes y en la parte de adentro era como mucha luz prácticamente. Ok. ¿Y de estos dos seres, los has visto varias veces o nada más en esas dos ocasiones te ha tocado? Nada más en esas dos ocasiones. En el año 22 que vi los seres grandes Ajá. y en el año 23 cuando vi al ser pequeño. Incluso las luces que yo te comentaba las volví a ver precisamente a los 8 días. Nada más que ahora de manera muy insistente, ese día estaba lloviendo, había un aguacero tremendo que era imposible que algo se viera de la parte de abajo. Lo que más me llamó la atención que ahora esas luces venían del lado derecho. ¿Sí? De la parte de arriba, yo estando en la parte de enfrente, hacia el lado derecho, eran muy insistentes. Prácticamente fueron a un lado de donde yo había tenido contacto con los primeros seres, que prácticamente eran en el monte, ¿sí? En el monte. Entonces, yo nada más no lo vi, eran dos personas más, mi pareja y un trabajador que se dieron cuenta de las luces. Ok. ¿Sí? Pero eran muy insistentes y se hacían ahora mucho más grandes, como tipo onda, para que yo las viera. Ok. O sea, lo que más te sucede, digamos, ahí en donde estás, son estas luces en el cielo. Eso es lo que más se te manifiesta. Así es, son las luces, las naves, en este caso he visto naves redonditas, he visto de Ajá. forma triangular y hay unas que tipo cigarro. Esas, las de tipo cigarro, yo las vi el 3 de agosto a las 19:44 de la tarde. Va pasando algo así tipo alargado y era temprano. Después me toca ver una el 3 de junio a las 18:52 y después me toca ver otra del mismo tamaño el 27 de julio del 2024 a las 18:35. Si nos damos cuenta, la mayoría es temprano, Sí. son después de las 6 de la tarde. Esas las he visto, incluso hay fotografías de las tres tipos de nave que hemos visto, pero prácticamente son alargadas, una, casi la mayoría vienen así como en forma acostada. Oye, cuando las ves de día, ¿son tipo tono metálico o cómo se ven? Sí, se ven tipo tono metálico, así como plateado. A lo lejos se ve el manchoncito, pero Y es son como una como, aberturita. pero no son tipo platillos, ¿no? Hay algunas que son No, como que se extienden. no, Son no, no. diferentes. Esto es como si las hubieran apachurrado, pero son Ajá. alargaditas. Pero comúnmente el platillo lo he visto flotando de esta manera, pero esos van así de lado. Van de lado y es como un platillo. Así es, alargadito. Se ve la figura se ve alargada. Oye, ¿has visto estas famosas naves nodrizas que son muy grandes?
Claro que sí, me tocó ver una grande el día 9 de diciembre a las 21:31 de la noche. Ajá. Incluso estuvo suspendida a un lado del puente Tampico, prácticamente una hora. Ese día, recuerdo que fue un sábado, estaba con mi trabajador y mi pareja cuando estábamos recogiendo todo porque ya nos veníamos, ya que en ese momento empezó a entrar una neblina muy espesa. Incluso nos pasaban los pedacitos de neblina por un lado y el frío, o sea, a lo cual mi pareja pues se va a cerrar lo que viene siendo el baño, cuando en eso ella se percata de que estaba totalmente cerrada. Era una neblina que no te veían ni las manos, ¿sí? Ok. Cuando en eso me dice voltea hacia arriba. A un lado se puede identificar varias antenas, que nosotros incluso tenemos un video donde abre y dice, de este lado tenemos una antena, de este lado está el puente Tampico, del otro lado está otra antena, y luego hay una abertura que se ve a lo lejos, ¿verdad? Que es parte del puente Tampico. No, esa Ajá. estaba entre la abertura y entre la otra antena estaba arriba de un árbol, ¿Y ¿sí? estaba camuflajeada con alguna nube o se veía así claramente la nave? Te voy a ser bien honesta. Sí. Se camuflajeaba porque nosotros nada más vimos los focos. Incluso tenemos un video donde esa nave se empieza a apagar de una por una, los focos. Haz de cuenta que es en efecto, tata, se empiezan a apagar. Y luego se vuelven a prender todas. A lo cual dije, a ver, espérame. Estuvo suspendida más de una hora. Oye, ¿Sí? bien curioso que muchas veces, yo creo que la mayoría se camuflajean con las nubes, pero aún así estén camuflajeadas, tienen como que la figura del platillo en la nube. Sí, O sea, no así se es. ve una nube tradicional, se ve como si fuera una nube, pero se ve como un platillo. Así es. Así se Incluso veía esta. bueno, esta se veía mucho más clara. Incluso en ese momento yo tomé el teléfono y le marqué a Rosalía. Ajá. Rosalía es una de las personas investigadoras del fenómeno por parte de ICOT y yo Sí. le hablo y le digo, voltea al cielo y me dijo, Lick, no se ve nada. O sea, está totalmente lleno de neblina y sí, no se veía absolutamente nada. Nada más nosotros la veíamos del rancho. Sí nos dio miedo porque la verdad se empezaba a hacer, o sea, se veía muy, muy grande, pero exageradamente grande, y cómo se apagaban los focos y cómo prendían de una por una y luego se oscurecía. Es algo tremendo que Oye, nosotros lo discúlpame, vimos. ¿eso fue de día o de noche? Fue precisamente a las 9:31 de la noche del día 9 de diciembre. Entonces no se veía, obviamente, la nave, pues estaba de noche, pero sí se veía la figura con las luces. Le daba Así como que es. una apariencia de, no sé, como una nave o cómo se veía. Así es, incluso, bueno, yo alcancé a tomar unas fotografías, tomé un Ajá. video y luego las fotografías y las empecé a ampliar y se ve una nave muy, muy grande. Incluso después platiqué con uno de mis trabajadores y les dije, no, es que no era aquí, porque fuimos al día siguiente precisamente a ver una abertura que se veía por parte del puente Tampico y no, le dije, es que no era aquí, era de este lado, yo la vi de este lado. Entonces, ahí estuvo prácticamente una hora y después se nos perdió. Oye, ¿la veías a la distancia o más o menos como a qué distancia la veías? Bueno, esta pregunta me la hizo un investigador muy prestigiado aquí de la zona, el señor Alex Cooper. Ujú. Prácticamente me preguntaba la distancia, más o menos entre unos 5 o 7 kilómetros aproximadamente. ¿Y Sí. de altura? ¿A la altura de las Eh, nubes? ¿Por encima de las mm, nubes? Prácticamente a la mitad del puente Tampico, ¿sí? Nosotros, bueno, donde yo tengo el rancho, estoy en una zona baja, pero se Sí. alcanza a ver el puente Tampico. Estaba entre el puente Tampico y una antena, a la mitad de donde están en este caso el puente Tampico tiene como unos picos en la parte de arriba, unos soportes que les llaman ellos, casi a la mitad de los soportes se encontraba. Ok. Y las luces se prendían y se apagaban y así estuvieron. ¿Cuánto Eran tiempo de estuvieron ahí? prácticamente una hora, ¿sí? Una Más de hora. una hora, ¿sí? Incluso eran luces rojas y verdes. Oye, ¿y luego cómo fue que se desapareció? ¿Ya no se apagaron totalmente las luces y Se, ya no apa- se se, ap- vio? Se apagaron totalmente y en ese ratito nos entró, pues nada más estábamos tres personas en el rancho. La neblina era ilógico, no nos podíamos ir por la carretera federal, nos tuvimos que venir por la brecha huasteca para salir por la ribera, entrar a Tampico Alto y llegar a mi casa, porque estaba muy cerrada, no se veía, no te veías ni la mano de lo cerrada que estaba la neblina. Ya. Oye, ¿y te ha tocado ahí donde vives ver estos objetos, pero a una distancia de 1 kilómetro o una distancia considerable pegado a tu Sí, propiedad?
Sí, bueno, incluso en Tampico Alto me ha tocado ver en 2 ocasiones. En Ajá. el rancho es donde más avistamiento hemos tenido, o sea, donde prácticamente yo los veo. eh, Mira, nosotros hemos revisado precisamente para nosotros lo que yo hago, o en este caso, no soy investigadora, yo te lo comento, no me dedico a eso, yo soy una abogada retirada, que pues compré un rancho y pues me aparecieron muchas sorpresas, ¿verdad? Claro, Entonces ya venían incluidos. ya venía incluido el desestrés, ¿verdad? Entonces, Claro. bueno, yo la verdad el rancho yo lo ocupé o lo estoy ocupando para descanso y para Ajá. mí pues fue algo de que la verdad yo no lo veía. Yo no soy profesional porque por lo regular yo no manejo cámaras ni equipos sofisticados, ¿verdad? Porque la verdad yo lo que hago es descansar después de muchos años de trabajo, es irme a descansar. Pero ¿qué ha estado pasando? Bueno, al principio los confundimos con satélites, pero la verdad lo que nos pasó el día 22 de julio fue de que empezaron a salir un montón del norte, sur, del este y del oeste. Captamos aproximadamente 12 esferas, sí, incluso tenemos ahí los videos también, y una que nos pasó hace unos días, o sea, no tiene mucho, sí, que nos pasó por enfrente del rancho. Unas esferas como de qué tamaño. Pues mira, eran más o menos así chiquititas, En tono pasaron. aluminio, No las alcancé a ver de noche porque nada más se veía que iba, como una eh, luz. la luz iba, pero no parpadeaba absolutamente nada y dije, bueno, ¿qué está pasando? Iban en grupo avanzando. La primera iba Ajá. sola, la que Ok. vimos hace como 2, 3 días, ¿sí? Pero las demás me tocó verlas que iban rumbo, captamos 3 objetos que iban rumbo a la playa, pero rápido, o sea, correteándose uno al otro. Se ve claramente la estrella y cómo pasan dos corriendo, así, terrible. Y luego dije, no, ¿sabes qué? Vamos a levantar todo eso. Ese día estaba con otra persona, precisamente una de las dueñas del terreno de al lado, y tenemos un video que no se alcanza a ver porque la verdad lo estábamos haciendo con mi teléfono, con un S24 Ultra. Aunque nosotros enfocamos, no se veía porque todo pasó muy rápido. Empezaron a salir esferas del norte, del sur, del este y el oeste. De Las, todos las lados. mismas de todos lados, pero iban muy rápido y se empezaron a juntar. Pero cuando se juntaron, hicieron esto y se fueron rumbo a la playa, a lo que es rumbo a Miramar. ¿Sí? Ya Estas nos de... esferas es totalmente diferente a las naves que ves a distancia Sí, de las sí, sí. fotografías que enviaste. Son Sí, totalmente diferentes. totalmente diferente. Nosotros dijimos, bueno, satélites, pero no se van a juntar todos para No, irse a un solo no, lugar, no se puede, claro, no. Y ¿no? no tienen ese movimiento ni además no están juntos. Hay un satélite aquí y el otro está a miles de kilómetros. No, incluso les decía, bueno, en ese ratito empezaron a salir, pero así despavoridos y agarraron rumbo a la playa, o sea, rumbo a las escolleras. Es que ahí está cerquita, o sea, donde yo estoy en el rancho. Decidimos, dije, vámonos, eran las 8:12 de la noche, cuando le digo a la persona, ¿sabes qué? Espérame, ahí viene otro, y otra vez se juntaron otros dos, y luego otro, haz de cuenta que se iban juntando, se emparejaron y agarraron la misma ruta. Le dije, ¿sabes qué? Vámonos, porque aquí ya vamos, yo ya conté 12, dijo, ¿sabe qué? Vámonos, porque aquí ya no me está gustando. Y Oye, eso fue lo que grabamos la una semana pasada. pregunta. ¿Te has quedado en las noches ahí toda la noche? Sí, incluso nos quedamos, o sea, ¿Y yo tengo, no te ha pasado que, o sea, que estés descansando y que escuches cosas ahí, bueno, pasos o silbidos o voces o algo? Bueno, sí me ha pasado porque incluso a mí me empezaban a gritar del monte. Por lo regular era temprano, antes de las 8. El último grito fue, bueno, el que yo escuché fue de un hombre o sea, un hombre ya muy grande, que fue como a las 9 de la noche, fueron a dejar un material y pues Gritos. sí, o sea, ¡hey! Como que me gritaban, pero del monte, donde está lo más oscuro, Y como ¿sí? quiera te quedaste ahí. Y como quiera dije, no, pues me voy a quedar, dije, me Oye, voy pues a quedar. qué valiente. Y sobre todo que estás en una área donde quizás tengas vecinos, pero algunos no van todos los días, me imagino, ¿no? También lo No, tienen como área casa de descanso. sí, o sea, prácticamente únicamente se queda un velador que tenemos ahí en el rancho, pero él no está en mi lugar, está en la parte más arriba. Tenemos unas quintas a los lados, pero pues están a 100, 150 metros. No hay nadie, prácticamente yo estoy sola en mi rancho. Bueno, ese yo lo tengo lleno de lámparas solares, o sea, mi rancho está completamente iluminado toda la noche, ¿verdad?
Ok, por lo cuanto no hemos, yo en lo personal sí he experimentado situaciones, incluso mi sobrina acaba de venir hace 2 meses y el novio de ella se percata, me dijo, mira lo que va flotando por arriba de los árboles, le dije, ¿sabes qué, papi? Ya mejor duérmete, porque pues no, si no, no vamos a dormir, ¿verdad? Eso fue hace 2 meses. Pero sí te comento, sí hemos visto en la noche, por lo regular, como es una zona ya muy cargada de mucha energía, yo te comentaba, decidí yo investigar un poquito y en la parte de abajo, después de los hechos suscitados del área paranormal que empezaron a partir de octubre del año pasado, donde hubo una duplicidad de persona, donde hubo situaciones, difíciles, pues prácticamente tuve que buscar historia, qué era lo que pasaba ahí abajo, porque pues bueno, nosotros tenemos conciencia de que, bueno, nosotros nos vamos, pero se queda la esencia, todo lo que vivimos. Hay gente atrás de nosotros que ya vivió claro, esas tierras, también tuvieron dueños anteriormente. claro. Entonces, me di la tarea de investigar y en la parte de abajo hay un camino que ese camino lo ocupaba la gente que venía huyendo de la revolución hace muchos años. Incluso en la parte de arriba, como colindaba mucho colinda con el canal de Chijol y Ajá. colinda con lo que viene siendo la playa, allí era descanso de los piratas, ahí prácticamente era un cruce de piratas. Entonces, tenemos mucha historia en ese lugar, del cual, pues bueno, ya me di cuenta que efectivamente hubo vida anteriormente en ese terreno, quedó esencia, incluso en la parte de abajo, donde hace el cruce del camino que va hacia abajo y el intermedio, prácticamente te cambia, incluso un ejemplo, está más frío en la parte de abajo, te cambia la temperatura de manera drástica. Entonces hubo unos investigadores que fueron el viernes, amanecer sábado, y prácticamente eran 5 hombres, uno de ellos escéptico, él dijo que no había sentido, los demás dijeron, o sea, en esa zona nunca había tenido tanto miedo como lo tuve en este momento. Y eran 5 hombres, uno de Adultos, ellos, sí, uno de ellos, un marino retirado, que esas personas, imagínate, o sea, ellos ya vivieron todo en su claro. vida y él incluso en una entrevista, él dijo, no inventes, esa zona salí con los pelitos bien chinitos, ¿sí? Oye, O sea, no, no avanzó. esa zona, ¿a qué distancia está de donde vives tú ahí? Bueno, donde yo tengo el rancho, Sí. prácticamente la tengo como unos 150 metros, O sea, está ¿sí? pegadita. Sí, la tengo cerca. Incluso ese camino, yo lo abrí con los años, porque cuando yo llegué a ese rancho, como te comentaba, yo mido 1,60, unos sesenta y Ajá, cinco, pues ajá, prácticamente el monte era de 2 metros. ok. Ese camino que Entonces, yo hice, limpiaste todo ahí. yo lo limpié, ¿Y incluso ese en la parte, camino hacia dónde desemboca? bueno, el que va hacia abajo va a salir a la brecha huasteca y Ok. esa brecha huasteca va a salir hasta la zona de Tampico Alto, Osuluama, Naranjos, toda esa flota, ¿sí? Entonces, pero el camino que va derecho, pero el intermedio, ese lo ocupaban anteriormente las gentes o el ejido o los habitantes de ahí, para transitar. Es un camino demasiadamente viejo, ¿sí? Que ahí pasaba la gente que venía corriendo y huyendo de la revolución, que fue lo que a mí me comentaron. Hace una especie como de cruz y es donde cambia incluso la temperatura. Ahí era un paso donde nada más pasaba un burro o una persona caminando. Yo ese lo aperturé a modo de que pasara un vehículo completo. Toda esa zona, bajando esa parte, en la parte de abajo, empieza como una especie de túnel de árboles que va desde la entrada y va a salir directamente a la brecha. Yo lo dejé así y diseñado porque a mí me gustó, sí, pero pues yo no pensé que venía incluido con todo lo Claro. demás, ¿verdad? Oye, pues qué interesante lo que nos platicas desde que te cambiaste a esa zona que se llama, ¿cómo me dices que se llama ahí donde vives? Se llama, bueno, Pueblo Viejo. Antes precisamente a 5 minutos de Playa Hermosa es una quinta llamada Quinta Milupita. Ok, pues ahí ha sucedido todo esto que aún no tiene explicación, ni los mismos investigadores se han dado cuenta qué es lo que está pasando, ya que han tenido fallas en el equipo que han llevado, no ha funcionado, inclusive a ti te sucedió que pusiste una cámara como tipo de cacería, Así es. no funcionó, se desprogramó,
Ujú. pero aún así tienes fotografías, tienes imágenes, tienes sucesos que si no lo hubieras vivido, pues yo creo que no lo creerías, ¿no? Si alguien te lo contara, no creerías todo lo que has vivido. Así es, yo empecé a abrirme un poquito a raíz de que los investigadores pues me dieron la confianza. Yo también lo dudaba por la cuestión del trabajo que tenía anteriormente. Dije, bueno, van Claro, a decir esta ya salió y ahora anda con sus locuras, con sus ¿verdad? Pero cosas. no, con sus cosas. Entonces dije, bueno, vamos a tratar de ver un poquito la situación y vamos a ver, ¿verdad? Fue cuando dije, bueno, si yo lo veo diario, pues tomo evidencia de que esto está sucediendo diario. Lo más extraño, Carlos, es de que nada más sucede cuando estoy yo en el lugar. ¿Sí? Eso es lo más extraño, porque incluso yo he platicado con gente que se ha quedado y Y me no lo dicen, han visto. no, es que aquí está tranquilo, ¿sí? Y las fotografías que toman o que les da la oportunidad de ver algún platillo o algo, o sea, las toman y no se dan cuenta. Pero prácticamente todo este tipo de fenómeno sucede cuando yo estoy dentro o estoy en ese lugar o ando cerca. ¿Tú crees que se haya prestado desde el contacto número uno que tuviste con uno de los seres, que desde ahí se te dio esta facilidad de que tengas tú para, en esas ocasiones que veas objetos y veas luces y veas seres, escuches voces, inclusive hasta hay huellas como de unas Así es, pisadas muy extrañas que viste así es. también, que aquí mostramos las fotografías, están muy interesantes ya que eso no es un pie humano, es No. una huella muy curiosa. Y yo creo que desde ahí se te prestó esto, ¿no? Tuviste como un Sí. vínculo, ¿no? Sí, bueno, mira, yo le achaco a la situación grave que tuve de COVID, Sí, a la disponibilidad que tuvo el Ser Supremo, Dios, no sé, de haberme permitido entrar en aquel lugar donde todos vamos a ir, donde Él me permitió conocer ese lugar idéntico a la tierra, donde tuve contacto con familiares fallecidos, donde me traigo un mensaje tremendo de allá. Es cuando empieza una lucha, yo lo sentí, bueno, porque eso incluso, eso como me lo algo comentó el médico. espiritual muy grande que viviste de ese momento. Así es, porque incluso cuando yo pasé los 55 días de gravedad, el doctor de cabecera me dijo, entró y me dijo, ¿puedo ir a tu casa? Yo le comentaba que sí, yo ya hablaba, porque incluso en esos días yo no hablaba, yo me comunicaba por WhatsApp Ok. únicamente escribiendo, porque a mí se me cerró completamente la garganta. A lo que él me dijo, quiero que me digas qué fue lo que oliste y lo que vistes. O sea, como que él ya sabía que algo estaba, pues algo iba a haber. Lo que sí te voy a ser bien honesta, y yo lo comento en las entrevistas que me han hecho, y te agradezco a ti, Carlos, por la entrevista, No, hombre, a ti. este, más que nada para comentarle lo sucedido, prácticamente me daba el olor a un químico y a las 3 en punto de la madrugada yo me ponía mal. Fue cuando las famosas 72 horas que llaman los médicos, yo los viví en mi casa. ¿Por qué? Porque yo era directamente para que me intubaran. Sí, Y mi familia no dejó. Yo todo el proceso lo viví en mi casa, ok. en las 4 paredes de mi cuarto, donde tuve la situación de entrar en aquel lugar, traerme un mensaje especial, ver a mi abuelo, a mi difunto abuelo con la misma edad que él se fue. Entonces, prácticamente el tiempo se paró. Si él se fue a los 65 años, él lo vi con la misma edad, ¿sí? Entonces, ¿Y pues cuánto tiempo, prácticamente discúlpame, cuánto tiempo sentiste que estuviste allá? fue un tiempo, fue unos minutos, porque yo me puse mal a las 3 en punto de la madrugada. ¿Y No cómo se sé, veía? ¿Como un área con mucha luz o sí, cómo lo haz de veías? cu- bueno, mira, es un lugar parecido a la Tierra, donde existe el sol, donde existe un campo, donde esos seres, este, familiares que se han ido, no pueden hablarte, no tienen un contacto, o sea, únicamente lo manejan por señas. No te Ok. permiten entrar con zapatos, tienes que entrar descalzo. Es un pasto muy bonito. Cuando yo iba entrando, inmediatamente escuché muchos niños, que es como si estuvieran en un kinder. Ellos me iban guiando a donde estaba mi difunto abuelo. Él incluso lo vi con las ropas que él usaba de al diario, pero lo que me llamó mucho la atención fue de que él utilizaba una camisa de tirantes y era un blanco fosforescente, o sea, algo tremendo.
Él al momento que yo llego con él, me hace la mano como que espérate, lo veo feliz, lo veo tranquilo, pero con la misma edad que él se fue. O sea, él había fallecido de un tumor, un cáncer en el cerebro, y él estaba como si no le hubiera pasado nada con la misma edad que él partió. Al Ok, momento de que él me ve, inmediatamente me hace así con las señas que me retire, es cuando me llega el olor a químico y me empiezo a descompensar a las 3 en punto de la mañana. Duraba nada más un minuto en lo que, porque la aguja del oxígeno, o sea, se descontrolaba. Los equipos también, yo tenía unos equipos de oxigenación, se descontrolaban y es cuando yo agarraba, le daba la mano a mi pareja y se la apretaba porque me sentía mal, ¿sí? No en el sentido de dolor, porque eso yo se los voy a comentar. La muerte no es dolor, es un sueño muy profundo. Es como si te estuviera preparando para irte. El dolor lo experimentas cuando pasas las famosas 72 horas, ¿sí? Es cuando tú ya estás aquí de regreso otra vez en la tierra y Dios te dio la oportunidad de experimentar esos 3 días de proceso, ya sea, ya sea que tú vivas una experiencia, una segunda experiencia, una tercera experiencia, cuando te regresas aquí, ¿sí? Cuando pasan ese tiempo de delicadez, inmediatamente tú empiezas a experimentar el dolor. Eso fue lo que yo le comentaba al doctor. La primera noche fue mi abuelo, la segunda fueron sombras que estaban alrededor de mi cuarto y que pasaban alrededor de mí. Yo las sentía como si fueran unas sábanas negras, ¿sí? Que me perturbaban y que me desesperaban. Y otra vez llegaba el olor a químico e inmediatamente yo me descompensaba a las 3 en punto de la mañana. Y la tercera noche, la más importante, es cuando él me permite viajar con almas, ¿sí? Ahí es donde me doy cuenta con el tiempo, porque yo tardé mucho tiempo en descifrar este último sueño, evidencia, lo cual no puedo describir, donde iba mucha gente corriendo y a mí me pararon, ¿sí? Automáticamente la persona que me paró siguió y ahí fue donde vi cuando él se eleva, ¿sí? Ahí fue donde yo ya terminé y decidí, bueno, comentar lo que estaba pasando y me dijo el doctor, es que es impresionante lo que tú viviste. Entonces, ahí los 3 días yo no experimenté dolor, yo experimenté mucho sueño, mucha relajación. El COVID prácticamente te amolaba el sistema nervioso y claro. más que nada, lo más importante era que te estaba afectando el área, te entraba mucho miedo, mucha desesperación, mucha ansiedad, mucha depresión y eso ocasionó que muchas de las personas que se contagiaron de COVID tuvieran un miedo tremendo y se fueran. Yo Sí. psicológicamente, yo no podía llorar porque si yo lloraba, porque yo se le decía al doctor que si yo lloraba, me iba a llenar de mucosidad y me iba a ir. Entonces, esas 3 noches o esos 3 días que estuve difícil, no lloré para nada. Yo empecé a llorar después de los 55 días. Digamos que esos 3 días estuviste en otro plano totalmente, Sí, sí. O sea, te lo puedo asegurar. experimentando cosas inimaginables que no son comunes y que mucha gente le llama que estás en otro plano, en otro nivel espiritual, el Sí, cual conviviste en este caso con tu abuelo sí, y viste quizás seres de luz, experimentaste lugares desconocidos para ti, pero que te daban paz, esa sensación de sí. paz, y volviste para aquí, para acá, y digamos que empezaron los dolores y todo Así eso se te es. quedó grabado, todo lo que experimentaste esos 3 días, Ujú. pasa el tiempo y es que empiezas con todo este tipo de acontecimientos, de Así es. contactos con seres, con esferas, platillos, Ujú. pues ahora sí que una cosa de tremenda que te ha pasado en ese lugar en donde estás viviendo ahorita, ¿no? Así es. Entonces te digo, yo lo relaciono más que nada, y sí, o sea, fue a raíz del contagio muy grave de COVID, y fue cuando yo ya empiezo a ver situaciones del área de paranormal. Después tuve contacto con una tarotista muy famosa en la Ciudad de México, donde tuvimos una plática de una o casi unos 45 minutos, precisamente porque yo me quedé con muchas dudas, ¿verdad? De lo que yo había experimentado y de Ujú. lo que yo estaba viviendo actualmente. Por eso no me daba miedo. Muchas de las personas me decían, ¿sabes qué? Se te activó el tercer ojo. Sí, Eso era lo que me comentaban. O se abrió, ¿verdad? Yo incluso le comentaba que no me daban miedo, yo incluso los veía y no me dan miedo.
experimenté el miedo hace 8 días, porque yo te comentaba de que pues esta situación fue muy, muy pesada para todos los que estaban en la investigación. Yo decidí venirme a las 12 de la noche y dije, ¿sabes qué? Pues ahí se quedan, ¿verdad? Yo me retiro. Y es cuando al día siguiente me comentan lo sucedido, pero te digo, todo esto fue a raíz del COVID. No, pues qué interesante. Aquí a todos los que nos están viendo les presentamos los videos, las pruebas que nos enviaste, las ¿Sí? fotografías muy interesantes. Bueno, mira, aquí me gustaría que se Ajá, presentara en tu programa, Carlos. ok, Yo casi no manejo el Instagram, ok, solamente el TikTok, me pueden ok, localizar como Arar Zavala. ok. Ahí pues tengo muy poca evidencia, ¿verdad? Porque pues yo te comentaba, yo no me dedico a No eso. te dedicas a esto, claro. Sabes que por Pero eso me animé y te invité a este podcast, ya que muchas veces mucha gente se presta a la faramaya o al amarillismo y así pues es. están lucrando con muchas cosas que no existen, ¿no? O gente que mete material falso. Y luego te Así das es. cuenta, yo chequé tu Instagram y tu TikTok y pues tienes fotos comunes, como todo Sí, mundo. No se ve ujú, que quieras lucrar con esto. Entonces dije, no, oye, ¿sabes qué? Ella está hablando en serio y te escuché en esa ocasión que estuviste en el en vivo en TikTok, que por sí, ahí yo estaba, denme en sí, acceso, y claro, hasta que ya claro. me dieron acceso, ya fui que tuve el gusto que te conocí ese día, y dijo, y ¿sabes qué? Déjame le escribo y la invito aquí al podcast, que te doy las gracias que hayas aceptado la invitación, ya que no es común conocer a alguien que tenga tantos contactos tan seguido de este tipo de fenómenos, ¿no? Sí, incluso una de las cosas, ¿no? Y yo te agradezco bastante la invitación, ¿verdad? Y más que nada para que la gente conozca que no estamos solos en el universo ni en la Tierra. Exactamente, Sí, así es. seríamos unos egoístas si comentáramos este tipo de situación. Yo lo he manifestado en todas las entrevistas que he tenido la oportunidad de colaborar, y más que nada que la gente comente, o sea, que ellos sepan que la verdad esto existe, ¿sí? Muchos me decían, es que hay unos que son malos, unos que son buenos. Sí. Yo no los sé distinguir porque yo se los comentaba en anteriores entrevistas de que yo no me dedico a esto. Yo veo lo que yo alcanzo a ver en mi rancho, es lo que hemos nosotros visto y Tú hemos visto de platicas manera. todo lo que has vivido. Así es, dijeras tú, lo hago yo sola. No, tenemos testigos, tenemos Claro. hasta 10, 15, 20 gentes que han estado en mi rancho y se han ido de que no manches, o sea, hay mucha evidencia. Y la Ya verdad, verás, ya bueno, que si Dios nos presta vida, más adelante que vaya a Tampico, te voy a echar un telefonazo, claro, te estás voy a cordialmente saludar y invitado. estaría súper interesante ver algo ahí contigo. Porque estés tú, si no, imagínate, luego no veo nada. Cuando estás tú, es Claro, cuando te presta más este tipo de cosas y estaría muy interesante. yo una vez le dije a unos amigos, ¿quieres ver la situación tanto del área Paranormal. OVNI y área paranormal? Ajá. Tráete tu casa de campaña y te espero en mi rancho. A partir de las 6 de la tarde vas a ver otra situación No, si me va a ir el completamente sueño, voy a diferente. estar ahí pelando el ojo toda la noche. Oye, pues muchas gracias. Te agradezco de nuevo que te hayas dado aquí la vuelta a este podcast. Claro A que toda sí, la Carlos. gente que nos está escuchando. Aquí están las fotografías, la evidencia que nos mandó la licenciada. Si a ustedes les ha pasado algo, este tipo de situaciones de ovnis, de fantasmas o de seres que han visto, escríbelo en los comentarios. No se olviden el like y los invito a que estén pendientes de un nuevo capítulo. Les mando un abrazo y licenciada, muchas gracias. No, hombre, muchas gracias a ti, Carlos, más que nada por tomarte un minuto del tiempo para la entrevista y estoy a tus órdenes y están cordialmente invitados a acampar en el rancho. Ya dijo licenciada, muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.